Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta nueva sesión de la Cátedra Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales. Tenemos realmente una sesión extraordinaria, a pesar de que nos estamos reuniendo a la misma hora y el mismo día que lo hacemos con nuestros estudiantes, pero en esta oportunidad con un diálogo abierto, y de hecho entiendo que hay gente conectada desde distintas partes, a quienes damos la bienvenida, incluso hasta entiendo que hay conexiones desde Milán, Italia, también a ellos muy bienvenidos. Digo que es una sesión extraordinaria porque tenemos tenemos la suerte de contar con la historiadora Ana María Stuen. Ana María, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Cátedra Mujeres y Medios. En realidad el agradecimiento es doble. Ana María ha sido una colaboradora permanente de la Cátedra Mujeres y Medios y a través de su directorio, así que muchas gracias. Bueno, la Cátedra Mujeres y Medios muy consciente de la importancia que tienen los medios de comunicación en la forjación de símbolos, de arquetipos, de estereotipos de género, etcétera, etcétera, ha sido uno de sus puntos de foco en todo su trabajo. Y lo más importante es generar estas instancias de diálogo y de conversación, especialmente en este tiempo en donde se actúa con bastante cortoplacismo, con bastante inmediatez, y no hay espacios para una reflexión en profundidad. Por eso me parece que contar con Ana María Stuen es un privilegio, porque precisamente vamos a poder tener y mirar y discutir respecto del rol de la mujer y cómo ha sido su tránsito con una perspectiva histórica, ¿no? La idea hoy día precisamente es ver ese tránsito que ha hecho la mujer desde el siglo XIX en un espacio privado, yo diría incluso doméstico, hasta la esfera pública, con muchos logros que podríamos encarnar en el caso de Chile con el hecho de haber contado con una presidenta mujer. Entiendo que es la primera mujer electa en Sudamérica para ese cargo. Y tener hoy día un proceso constitucional en donde va a haber una comisión paritaria que va a redactar una nueva constitución. Espero también que nos alcance el tiempo, Ana María, para hablar de eso, y que es algo único en el mundo. Ciertamente, la primera estación, la primera parada de este viaje será el siglo XIX, que en el caso de Chile, claro, comienza igual que casi todos los países de Latinoamérica, con un momento muy particular, porque es el momento fundacional de la República, con el quiebre, con eso que se llamaba el yugo de la monarquía. Y digo, entonces, en este momento fundacional, en donde se busca precisamente los conceptos o las bases para sentar la República con una idea muy presente, que es la igualdad ante la ley, y que sin embargo, con toda la convicción con que se aplica el concepto de igualdad ante la ley, se deja de lado al 50% de las personas que son las mujeres, ¿no? Que no tenían igualdad ante la ley. ¿Cómo es ese proceso, Ana María? Ah, perdón, siempre se me olvida esta parte. Quienes quieran hacer preguntas, por favor, el chat está disponible y yo voy transmitiendo las preguntas, así que por favor, todos los comentarios, inquietudes son muy bienvenidos. Ana María. Hola, hola Cecilia. La verdad que para mí es el honor estar aquí. Esta cátedra, como dijiste tú, Mujeres y Medio, es desde su fundación parte de mi interés especial, de mi dedicación. Me ha encantado acompañarlas, a la Cecilia, a la Paula Escobar, en montar esta cátedra, y de hecho en el primer curso tengo entendido que yo di algunas charlas, así es que me siento muy parte y por eso me siento muy en casa. Muchas gracias por esta invitación.
A ver, el siglo XIX, sí, po, tú lo dijiste muy bien. En realidad, el republicanismo que se instaura, digamos, después de la monarquía, no consagra, de hecho, la simultaneidad de los derechos civiles y políticos y establece un sistema de exclusiones que no solo es a las mujeres, digamos, es también el mundo indígena no está incluido, no, solo están incluidos los hombres que saben que tienen o una cierta propiedad o que saben o que tienen algún nivel educacional que merezca, digamos, ser actor político y ciudadano, ¿no? Así que la ciudadanía censitaria que se llama, que es que hay que tener un censo para poder ser ciudadano, por supuesto que excluyó a las mujeres sin necesariamente decirlo. Y esto es súper interesante porque la ciudadanía nunca se definió, digamos, como no incluyendo a las mujeres. Y tanto fue así que en 1870 un grupo de mujeres dijeron, bueno, si no estamos incluidos, ¿por qué no vamos a ir a votar? E intentaron inscribirse en los registros electorales. Y ahí recién se dieron cuenta de que había que establecer esta exclusión en la ley, había que claramente delimitar que las mujeres no podíamos votar. Pero claro, tan obvia era la exclusión de la mujer hasta 1870 que a ninguna mujer se le ocurrió y tampoco a nadie se le ocurrió necesariamente ponerlo en la Constitución de que las mujeres no éramos ciudadanas. Ahora, eso tiene que ver, no es una situación excepcionalmente chilena, eso era prácticamente todo el mundo, o sea, no pensemos que Chile era un país especialmente atrasado en ese sentido, en Europa tampoco, las mujeres tenían ciudadanía, en Estados Unidos tampoco, por lo tanto, era una concepción de la mujer que se estereotipó, digamos, desde siempre, y que incluso el movimiento ilustrado, la Revolución Francesa, nadie pensó nunca en que las mujeres teníamos que tener derechos. O sea, por ejemplo, en la Revolución Francesa, Olympia de Gouges, en un momento publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer, y bueno, la guillotinaron. O sea, no tuvo un final muy feliz el Se hecho que ella pagaban costos decidiera altos. pensar que si se había publicado la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿por qué no de la mujer y la ciudadana? Bueno, no tenía buen destino, digamos, esa iniciativa. Así es que no nos extrañemos por eso, digamos, ¿no? Eh, Me acuerdo, bueno, incluso la filosofía liberal, salvo Stuart Mill, que en algún momento publicó una obra que se llamó La esclavitud de la mujer y que la tradujo Martina Navarro, acá en Chile, y cuenta ella en sus memorias que sus amigas decidieron que ella debía ser excomulgada por haber traducido esta obra. Pero como digo, la filosofía de las luces, la filosofía del siglo XIX tampoco. O sea, me acuerdo que hay una obra de Hegel donde él mismo dice que la mujer está hecha para la piedad y para el hogar, mientras que el hombre lo está para el Estado, con grave riesgo, dice, para si la mujer influye sobre él con sus caprichos. O sea, esa idea de la mujer caprichosa, de la mujer dada a las pasiones, bueno, eso prevaleció, digamos, durante todo el siglo XIX, a pesar del liberalismo, y por lo tanto no hay que extrañarse que la República no lo pensara. O sea, lo novedoso sí de la República es que José Miguel Carrera, en 1812, dice, bueno, eh, hay que empezar a pensar en las mujeres. Entonces manda que en las escuelas se acepte mujeres en los conventos y que se les enseñe, digamos, lo que él llamaba los oficios de matrona, tejer, bordar, qué sé yo. Pero, en fin, algún rudimento de educación se pensó, porque claro, para la República la educación era un tema clave. De hecho, las primeras voces que aparecen en el siglo XIX reclamando una mayor equidad se centran fundamentalmente en la educación y en ciertos derechos civiles y no en los derechos políticos, ¿no? Eso yo creo que es algo que refuerza lo que tú has señalado. Te quería preguntar también como en la prensa, bueno, lo difícil que es
historiar esta invisibilidad, digamos, ¿no? Porque, claro, la primera mirada es la que tú has señalado, en el sentido de que eso no existió, porque no hubo el reconocimiento de, estos, de un sujeto con derechos. Sin embargo, han ido apareciendo, en el caso de Chile, entre los cuales tú también has hecho un trabajo bien destacado, han ido apareciendo protagonistas que, un poco como Martina Barros, que pagó un alto costo por haber hecho esa traducción de la esclavitud de la mujer, y bueno, otras mujeres, y me interesaría también tu perspectiva desde cómo, cómo se colaron, o cómo habían estas pequeñas grietas a través de la prensa, que era como el gran espacio de discusión pública en el siglo XIX. Claro, otras mujeres, en cambio, no firmaban, porque claro, uno entiende cuando Martina Barros da su testimonio el costo que pagaban. Entonces, Rosario Rego, sus primeras cosas, incluso su primera novela, la firma como una madre, ¿no? Mercedes Marín también, una señora, afirma, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza esto a fraguar o a aparecer en la prensa, y cómo era esta prensa del siglo XIX? Mira, los primeros, digamos, reivindicaciones, por así decir, a favor de la educación de la mujer, nacen de plumas masculinas, ¿no? Y eso, ya hay testimonios de eso, por ejemplo, en la década de 1840, hay un documento que a mí me parece que fue clave y que para mí fue decisivo, a decir, bueno, aquí tiene que haber mujeres, digamos, porque voy a ser un poquitito autorreferente, pero en realidad mi primer interés era, desde la historia intelectual, sobre todo la historia del pensamiento político y la historia política. Entonces, claro, las mujeres no estaban ahí, y por lo demás la historiografía tampoco las consignaba, ¿no? Y de repente yo me las encontré así súbitamente, me las ¿Cómo encontré así? a través de estas plumas masculinas. Entonces decía este artículo de Juan Nepomuceno Espejo, que se publicó en 1844 y que es simultáneo con Sociabilidad Chilena de Bilbao, que para mí fue también una apertura, digamos, al mundo de las mujeres increíble. O sea, que alguien como Bilbao en 1844 en su Sociabilidad Chilena dijera que la mujer estaba subyugada, que la mujer era maltratada, que el matrimonio era un destino trágico, que la mujer tenía que emanciparse. Bueno, eso era una novedad total, digamos, en 1844. Bueno, también le fue no tan mal como Olimpia de Gouges, pero le fue bastante mal, digamos, o sea, finalmente tuvo que exiliarse, tuvo que enfrentar un juicio interesante. El juicio que tuvo que enfrentar fue por blasfemia y por inmoralidad, Francisco Bilbao. Pero bueno, ese mismo año, Juan Nepomuceno Espejo publicó este artículo en el diario El Siglo, donde él hablaba de la educación de la mujer a propósito de la traducción de una obra francesa de Memartin, que era sobre las madres de familia. Y él dice, bueno, dice, a las mujeres hay que educarlas en las profesiones científicas, porque no es que no hubiera colegios de señoritas, se había, pero por supuesto los programas educacionales para las mujeres eran completamente distintos a los programas educacionales para los hombres. Entonces él dice, no, ¿por qué la ciencia no va a estar abierta a las mujeres? Y además dice, bueno, sería una estupenda idea, dice, para poderla desempolvar de esa religión empolvada de sus abuelos. O sea, en el fondo, mucho de lo que algunos liberales más radicales, como era el caso de Bilbao y que era el caso de Espejo, en realidad lo que ellos hacían era tratar de educar a la mujer como parte de un proceso de secularización social, porque ellos se daban cuenta de que en realidad la mujer era un baluarte en la defensa de la fe y en la defensa de la iglesia. Entonces, cuando ellos emprenden, digamos, esta lucha contra la presencia de la iglesia en el Estado, que se inicia bien tempranamente, se dan cuenta de que uno de los resortes, digamos, que hay que destruir es esta adhesión de la mujer a la iglesia. Y para eso ellos creen que educarla en las profesiones científicas va a ser un estupendo recurso. ¿Ah? Y por eso la revista católica reaccionó, pero así violentamente, contra este artículo, y empezó toda una polémica muy interesante, porque ahí tú te das cuenta
de cuáles eran los valores sobre los cuales la República requería apoyarse en la mujer. Y estos valores eran que la mujer era un elemento de orden social, o sea, la mujer mantenía la familia, la mujer influía sobre el marido, digamos, para que el marido no fuera a defender en el Congreso ideas que eran, digamos, secularizantes o laicizantes. Entonces, le ponen un énfasis enorme al tema de la mujer, pero como elemento de preservación del orden social y de la religión y de la fe. O sea, de algún modo, Entonces, lo la de la mujer prensa, iba perdón, expresada por... me fui, da lo mismo. Lo de la prensa. Entonces, las mujeres en realidad, ellas empiezan recién a aparecer en la prensa en la década del 60, que la primera formal, digamos, en que un periódico de mujeres, según Vicuña Maquena, no es de mujeres, pero que se llama El Eco de las Señoras de Santiago. Ahora, antes de eso, es interesante porque para mí fue súper relevante cuando me di cuenta de que las mujeres no habían sido recogidas por la historiografía, siendo que ellas habían actuado antes. Sí. Entonces, por ejemplo, el caso famoso de la Fer del Sacristán, cuando el gobierno del presidente Montt apoya a unos sacristanes contra la autoridad de la catedral. Y entonces se produce una discusión entre el gobierno y la iglesia. Monseñor Valentín Valdivieso defiende a la autoridad, por supuesto, de la catedral. Entonces, se produce este conflicto en que Antonio Vara incluso lo amenaza y dice, bueno, si usted no acata la orden judicial, es probable que haya que exiliarlo. Entonces las mujeres van a la Moneda y gritan y dicen, bueno, si a Monseñor Valentín Valdivieso se le exilia, nosotros nos vamos a tirar a las ruedas del carruaje que lo lleve y van a tener que atropellarnos, en fin, o sea, toda una acción que es una acción en definitiva política, porque aunque no tuvieran derecho, ¿quién se iba a atrever a exiliar al arzobispo de Santiago si las mujeres se iban a tirar a las ruedas del carruaje que lo exiliara? O sea, reconocer de que las mujeres ocupábamos espacios de poder a través de la informalidad, pero que finalmente eran espacios de poder. Sí. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con Ana María Stuben y preguntas, comentarios, por favor, a través del chat para poder incorporarlos a la conversación. Bueno, de algún modo, la mujer está entonces en una especie de fuego cruzado entre liberales y conservadores y que a ambos les interesa más que su condición propiamente tal, lo que representan para su propia ideología. El siglo XX siempre se ha caracterizado como el gran siglo de la mujer, en el sentido de las conquistas, romper estigmas y como progresivamente su incorporación a la esfera pública. Bueno, ahí, ¿quién cambió? La sociedad, cambió las mujeres en ser capaces de movilizarse y conquistar esos espacios. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo diría que fue un proceso, bueno, obviamente paulatino, un proceso para el cual la educación fue clave, ¿no? Eh, hay hitos, te fijas, que son relevantes, ¿no? Y que son, bueno, a ver, primero la educación y segundo el conflicto con la iglesia, por raro que parezca, ¿no? Eh, cuando el sector, primero decirte que en este conflicto liberales conservadores del siglo XIX, solo para terminar con el siglo XIX, lo curioso es que quienes sí buscan la incorporación de la mujer son los conservadores, para que te des cuenta, digamos, cómo somos una herramienta política, digamos, al servicio de ciertas causas. Entonces, para los conservadores que defienden la iglesia, los derechos de la mujer son importantes porque son su constituency, ¿no? Son su carta política. Entonces, de hecho, en la década de 1870, Abdón Cifuentes propone incluso el voto por la mujer, porque era un voto cautivo, como se dice. Y el liberalismo, en cambio, no le interesa, porque el liberalismo está embarcado en la lucha contra la iglesia y por lo tanto no le conviene que la mujer participe en política. Entonces, momentos clave. Uno, el famoso decreto Munátegui.
que hay una mala interpretación que dice que en realidad el decreto Munátegui permite a las mujeres ingresar a la universidad. Eso no es exacto. Lo que el decreto Munátegui permite es que las mujeres accedamos a exámenes válidos para poder entrar a la universidad y accedamos a 1877, ¿verdad? 1877, claro, accedamos a programas educacionales, lo que se llama la educación científica, accedamos a la educación científica que es la que nos va a permitir ingresar a la universidad. Eso fue clave, y en eso, claro, hubo algunas mujeres que fueron decisivas, ¿no? Casanova de Polanco, etcétera, pero no porque tuvieran una consideración de género, sino porque consideraban que era importante que la mujer avanzara en la educación, no necesariamente porque este fuera un instrumento de avance en términos de derecho. El concepto de derecho es un concepto un poco posterior. Después, cuando se promulgan las leyes laicas en el año 83, ahí también fue un momento clave porque las mujeres, igual que en 1865, cuando Manuel Antonio Mata, presenta el proyecto para derogar el artículo 5 de la Constitución que establecía el unanimismo católico. O sea, Chile es la única religión que se podía profesar públicamente en Chile, era la religión católica. Entonces, Mata presenta este proyecto para derogar este artículo, y ahí de nuevo las mujeres van, a las tribunas del Congreso, presionan, vociferan, etcétera, y el artículo de hecho no se pudo promulgar y hubo que solamente hacer una interpretación de la ley según la cual se redefinía lo público y lo privado, ¿no? Entonces empezaron a poderse profesar la religión anglicana, la religión protestante, porque se definió que los templos pasaban a ser privados y no públicos, con lo cual digamos, se adaptaba de manera de poder y permitir la profesión de otras religiones. Entonces, clave te diría el tema religioso. Eso fue clave en la lucha. Fuimos una moneda de intercambio así permanente en esa lucha. Me acuerdo que cuando salieron las leyes laicas, las mujeres decían que no querían más rezar el Ave María, porque al decir Santa María estaban repitiendo el nombre del presidente de Santa María. O sea, a ese nivel, digamos, de violencia era para ellas la promulgación de leyes laicas. Entonces, el siglo XX en realidad comienza, yo te diría, desde fines del XIX, con el hito importante que es la educación científica para la mujer, con la promulgación de las leyes laicas y con también lo que significó socialmente la introducción en la esfera pública de nuevos sectores. O sea, la industrialización, el proletariado, la complejización de la política, el socialismo, el comunismo, a pesar que el comunismo nunca tuvo como baluarte la incorporación de la mujer, porque siempre privilegiaban la lucha de clases, digamos, frente a los temas de género. Pero aún así era una sociedad mucho más compleja, y los movimientos laicos, digamos, ya estaban más presentes. Entonces, evidentemente las mujeres empezamos a despertar, y a despertar también como buscando como el acceso a la cultura. Yo creo que eso también fue clave, o sea, sin necesariamente abandonar el catolicismo, porque el catolicismo siguió siendo un baluarte, digamos, general de las mujeres, sin necesariamente abandonar el catolicismo. Las mujeres empezamos a querer acceder a niveles de cultura. O sea, se formaron círculos de lectura, imitando los reading circles ingleses, y ya la mujer se dio cuenta que no bastaba con estar defendiendo la fe, sino que la educación de los hijos era también un elemento importante de incorporación y que requería entonces mayor formación. Y ahí tenemos, por supuesto, a las primeras mujeres profesionales, a Eloísa Díaz en 1883, etcétera, que ya entran a la universidad y por supuesto, empiezan a cambiar un poco el mundo, ¿no? ¿Y por qué, Ana María, la historiografía se ha tardado tanto en ocuparse de esta historia? Que la historiografía prácticamente, la historia de mujeres empieza cuando, en la década 60, 70, ¿no? Del Exacto, sí. siglo XX. Mira, eso es súper evidente, porque la historiografía primero estaba centrada en la historia política.
Y la historia política, formalmente las mujeres no teníamos derechos políticos. Entonces, cuando tú te centras en la historia institucional, eh, que por supuesto muy influida por las corrientes positivistas, cuando tú te centras en la historia institucional, las mujeres no aparecemos. Entonces, tú tienes que redefinir, por ejemplo, el concepto de poder, y en eso Michel Foucault fue clave, cuando dice el poder está disperso y no necesariamente concentrado en las instituciones formales. Porque claro, no estábamos en la presidencia de la República, no estábamos en el Congreso, no estábamos en el sistema judicial. Entonces, si tú buscas ahí, no vas a encontrar. Entonces, hay que redefinir el concepto de poder para que aparezca un poder social, porque de hecho en 1840 y tantos ya se reconoce, me acuerdo, el obispo Concepción, Hipólito Sánchez, Hipólita Salas, perdón, cuando llegan las monjas francesas, él dice, bueno, hay que educar a las mujeres porque las mujeres y la familia son el símil de la sociedad civil. Lo que es la familia va a ser la sociedad civil. Entonces, ese es un reconocimiento de un poder que hay que tener otra visión del poder para empezarlo a reconocer, un poder social, que no es en definitiva un poder político. Entonces, por eso que la historiografía positivista, que estaba centrada en las instituciones políticas, sobre todo, hacía aparecer a quienes, a las reinas, a las santas, a las prostitutas, es decir, aquellas que violentaban los cánones femeninos. Claro. Bueno, entonces estamos en que el siglo XX culmina o concluye con la mujer que, habiendo obtenido numerosos derechos, que podríamos decir que son derechos sobre todo de forma, ¿no? Porque en este momento en que está en nuestro país viviendo este proceso de una nueva constitución, en donde, como decíamos, somos el primer país que va a escribir una constitución con una comisión constituyente paritaria, o sea, estamos haciendo historia, pero estamos antecedidos de una crisis social, lo que se ha llamado el estallido, en donde la mujer ha sido la que ha pagado los mayores costos, una vez más, ¿no? En términos de empleo, de violencia, de carga de trabajo. Entonces, digamos que esta igualdad ante la ley, que está bastante definida en la forma, ¿no? Nuestra constitución actual, creo que en 1999 ya cambió esto puso hombre y mujer, hizo como las primeras señales. O sea, si bien eso está establecido, en la práctica, ¿qué es lo que falta? ¿Y cómo debiera abordarse esta equidad de género o el género en la nueva constitución? Mira, a pesar de la desgracia de la pandemia, yo creo que hay una feliz coincidencia en que la pandemia coincida con el debate de la Constitución, ¿no? Porque si bien es cierto de que han habido muchos avances, o sea, no podemos negar que sobre todo en las últimas décadas del siglo XX pasaron muchas cosas, ¿no? Se creó el Ministerio de la Mujer, la ley de filiación, la ley de divorcio, o sea, han habido, digamos, una serie de avances significativos. Sin embargo, lo que la pandemia ha mostrado son brechas de otro tipo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, digo, es una feliz coincidencia porque va a obligar, digamos, al constituyente a abordar la existencia de una desigualdad que todavía tiene mucho camino que recorrer para alcanzar la plena equidad. A mí me impresionó mucho, ayer justamente me contaban de un estudio de la Católica que lo van a publicar, que dice que en la pandemia se ha se ha multiplicado por 4, se ha multiplicado por 4 las denuncias de violencia familiar. Eso es notable, o sea, eso es impresionante. Me ha impresionado otras estadísticas. Ya el año pasado, Comunidad Mujer publicó este estudio en que si se valorizara el aporte de la mujer al PIB representaría más del 20% del PIB ampliado. Con la pandemia sabemos que las mujeres están dedicando 9 horas más o menos a la semana, más que el mundo masculino, al cuidado,
a la casa. Entonces, bueno, todo eso indica de que todavía, a pesar de los avances, hay un trabajo doméstico, un trabajo de cuidado que sigue correspondiendo a la mujer y que no está siendo no solamente valorizado, sino que valorado. Es decir, parece obvio todavía que las mujeres dejen su empleo para estar en la casa en los momentos en que se necesita mayor cuidado o mayor trabajo doméstico. De hecho, la inseguridad de la mujer que ha aflorado con la pandemia. O sea, la cantidad de mujeres que dicen, bueno, si la empresa quiebra me van a echar primero a mí, ¿no? Porque van a mantener a los hombres trabajando. Entonces yo creo que todo eso justifica plenamente que se piense constitucionalmente ya en avances más significativos. El tema de la violencia. O sea, yo creo que el tema de la violencia, o sea, así como la Constitución consagra, por ejemplo, condena, perdón, la esclavitud. Bueno, yo creo que condenar la violencia tiene que ser probablemente un tema que hay que pensarlo, ¿no? La violencia contra la mujer es un tema clave. Yo que, bueno, trabajo junto a mujeres privadas de libertad. El último estudio creo que hizo Gendarmería eran que más del 60% de esas mujeres que ingresan a un penal ha sido violentada en su infancia y en su vida de pareja. Más del 60%. Ese es un dato relevante. Muchas de esas mujeres provienen del Sename, fueron violentadas también en su paso por el Sename. Los hijos de las mujeres que pasan por el Sename terminan siendo delincuentes. Entonces, es muy complejo el tema, o sea, no es un tema solamente, digamos, de género, ¿no? Sino que es un tema de una enorme repercusión social, porque finalmente esa mujer vulnerada es una mujer que tiende a tener una serie de conductas que no son ajenas al hecho que ella se insierte dentro de la delincuencia, no son ajenas a que abandone los hijos y que por lo tanto esos hijos caigan también en la droga y en la delincuencia. O sea, tiene una enorme repercusión social. O sea, algo que pareciera un tema acotado, que es la violencia contra la mujer, es un tema de una enorme, enorme repercusión social. Entonces, a mí me parece que sería súper importante que eso se considere en la Constitución, junto, por supuesto, con todas las declaraciones necesarias respecto de la equidad, de la igualdad entre hombre y mujer y qué sé yo, pero que finalmente no es la Constitución la que las va a garantizar, son las leyes que se desprendan de ahí. Pero yo creo que hay un enorme valor simbólico en que la Constitución reconozca el fin, por ejemplo, de la violencia contra la mujer. Sí, en realidad tú has traído a colación lo simbólico y lo ritual como algo fundamental y especialmente aparentemente es parte de lo que hemos perdido en el sentido de este momento tan confrontacional en que vivimos como sociedad. Entonces, ¿cuáles serían, en tu opinión, como estos elementos o algunos de estos elementos simbólicos que son fundamentales como para crear un nuevo pacto social que realmente interprete o incorpore a la gran mayoría, que es lo que no ocurre hoy? Mira, yo creo que lo simbólico y lo cultural están sumamente unidos, digamos. O sea, yo creo que han habido cambios culturales significativos en términos de que hoy día, digamos, nadie acepta, bueno, nadie acepta formalmente, digamos, que las mujeres no tengamos el mismo derecho a ocupar cargos, por ejemplo, en los directorios de empresas, etcétera. Sin embargo, hay ciertos resabios culturales, ¿ah? eh, que, mm, que requieren decir, que se van a debilitar, digamos, en la medida en que hayan avances simbólicos. Entonces, esa relación entre lo simbólico y lo cultural me parece importante. O sea, por ejemplo, en el mundo académico, ¿no? En el mundo académico a las mujeres nos cuesta mucho más ocupar lugares, profesores, llegar a ser profesores titulares, etcétera. Fíjate que en lo alto de la carrera académica, todavía el 70% de los hombres son casados contra apenas 44% de las mujeres. O sea, todo eso también habla de la repercusión social que tiene el hecho que a las mujeres les cueste más desarrollar ciertas actividades porque
claro, los hombres en el mundo académico, eso lo hemos vivido tú y yo seguramente, ¿no es cierto?, se dedican 100% a la academia, mientras nosotros al mismo tiempo estamos criando niños, estamos educando niños, estamos haciendo, llevando el cuidado doméstico, las labores de cuidado, etcétera. Entonces, hay muchas cosas simbólicas que se podrían hacer en ese sentido, como, bueno, favorecer a través de una acción afirmativa o de una discriminación positiva el hecho que estas dificultades culturales, que son de más lenta reacción, digamos, eh, puedan ser subsanadas a través de acciones afirmativas. Yo creo que eso es lo simbólico, Mm. porque la cultura es mucho más lenta, ¿no? O sea, tú y yo hemos vivido el mundo académico y muchas de las que seguramente están escuchando esto también, y sabemos de que, claro, no somos discriminadas formalmente, pero ¿quién toma en Mm. consideración de que la mujer no puede dedicar la misma cantidad de horas a su trabajo intelectual que pueden dedicar los hombres? ¿Cómo, qué elementos simbólicos podrían aparecer, podrían surgir, de manera que esta lentitud de la cultura en compartir, en que hombres y mujeres compartamos, digamos, el mundo de la educación de los hijos y lo doméstico, sea equiparado, sea equiparable? Claro. Bueno, se habla de esta igualdad sustantiva, ¿no? A diferencia de esta igualdad formal Exacto. en la que hemos vivido. Y bueno, iba a decir que tú trabajas en una corporación, formaste una corporación abriendo puertas, que es un trabajo muy, muy notable, que yo quisiera también subrayar, porque es como en la especie de destilado de la marginalidad, ¿no es cierto? Porque son mujeres pobres, privadas de libertad, en donde se concentra toda esta marginalidad, y tú has vivido muy de cerca esa realidad, que parece un mundo que no nos toca, que no nos ocupamos de eso. Y por otra parte, nos estás planteando estas cárceles mentales en las que estamos como sociedad en términos de lo cultural. Eso es básicamente ¿qué? Machismo, patriarcalismo. Cuando Sí, yo creo que decimos definitivamente, yo creo que ¿a qué nos sí. referimos? Yo creo que definitivamente, y por eso te estaba hablando de la cultura, porque definitivamente Chile es una sociedad que los elementos patriarcales, digamos, subsisten y el machismo también. Ahora, en los sectores de las personas que llegan a la cárcel, en los sectores más populares, de hecho, es aún mucho mayor, digamos. O sea, cuando un hombre entra a la cárcel, las mujeres acampan afuera para llevarle comida, ropa, etcétera. Cuando una mujer entra a un penal, los primeros que la abandonan son sus parejas. Entonces, eso te habla, a las mujeres en la cárcel las visita su mamá, con suerte, digamos, ¿no? Entonces, pero lo que tú dices es muy importante porque no es solamente el tema de la mujer delincuente, sino que es, como te decía, es toda la repercusión social que se hace evidente cuando tú pones el foco, digamos, en el tema de la privación de libertad. Digamos, por lo demás, que privación de libertad no es solamente las mujeres privadas de libertad, los niños que están en el Sename están privados de libertad también, ¿no? Entonces, es todo un problema social que aflora cuando tú pones, digamos, el teleobjetivo en la mujer de privada de libertad y te das cuenta. La marginalidad, una ciudad segregada. eh, a mí me ha impresionado mucho, por ejemplo, a raíz del estallido social, ¿no? Eh, Cuando tú le preguntabas a muchas de esas personas que estaban brutalmente destruyendo los bienes que son propios de todas nosotros, de la ciudad, digamos, tú le decías, bueno, pero ¿por qué estás rompiendo un metro cuando el metro te permite llegar que tus padres lleguen a trabajar? Porque eso no es mío, te decía. O sea, Mm. es la sensación de que ellos no pertenecen a la ciudad. Y eso está muy claro, digamos, en los jóvenes que irrumpieron. Pero también las mujeres, cuando tú conversas con ellas han perdido sus redes porque, perdón, no han tenido nunca redes, no han estado nunca insertas. Entonces, Mm. cuando se habla de programas de reinserción social, nosotros en la corporación Abriendo Puertas decimos, perdón, no, aquí no hay reinserción social, hay inserción social. Estas personas, y te digo no solamente las mujeres, sino que
todo aquello marginal a la ciudad, todo aquello que rodea la ciudad, no forma parte de ella, no forma parte de la polis, digamos, en su sentido ciudadano de participación, son ajenas. Entonces, hay un tema profundamente importante que es cómo vamos a abordar el crear una sociedad más inclusiva, no solamente en términos de género respecto de la mujer, sino respecto de todas las poblaciones que están marginadas. Sí. Ana María Paula Escobar quiere hacerte una pregunta, la directora de nuestra Cátedra Mujeres y Medios. Muchas Hola, gracias, Paula. Cecilia. Hola, Ana María. Muchas gracias. Reitero todos los agradecimientos a nuestra consejera fundadora, Ana María, y por supuesto a Cecilia, coordinadora de la cátedra, y que han tenido esta conversación que tanto ilumina estos momentos tan complejos. Yo quería plantearte esto, Ana María. Yuval Noah Harari, este historiador tan famoso israelita, dice que la revolución feminista es la más pacífica de la historia de la humanidad y a la vez la que mayor transformación positiva ha traído a este. Quiero saber si tú como historiadora coincides con esa apreciación de él y cómo ves el estado de las reivindicaciones feministas, de los distintos tipos de feminismo que hay en nuestro país hoy día. ¿En qué estado estamos respecto de esta lucha que ha sido histórica? Muchas gracias. Gracias, Paula. Sí, yo creo que, mira, yo creo que el feminismo ha sido efectivamente un movimiento muy potente en sus diversas olas, ¿no? Yo creo que en el caso chileno, por ejemplo, es interesante y poco se sabe que incluso hubo un feminismo que se declaró feminismo católico. En finales del 19 y comienzos del 20, muchas mujeres pertenecientes a la élite ya utilizaban el concepto de feminismo. El Congreso Mariano, por ejemplo, Congreso Mariano, ¿no?, de 1918, se declara feminista. Mujeres de la élite se declaran feministas. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque en sus diversas olas, nosotros tendemos a enfocarnos en que supuestamente el feminismo habría nacido en la década de 1960, con la guerra de Vietnam, con la revolución de las flores, con las mujeres que se sacan los sostenes, cuando en realidad las mujeres fueron definiendo el feminismo de distintas maneras, ¿no? Entonces, primero no fue un feminismo de derecho, fue un feminismo que simplemente decía, bueno, nosotras las mujeres tenemos que tener voz, nosotras las mujeres tenemos que preocuparnos de los aspectos sociales. De hecho, en este Congreso Mariano había una mesa dedicada a temas sociales y a temas laborales, para lograr avances en la situación de la mujer en términos de los derechos civiles. Que fueron la ley de la silla, que la mujer pudiera administrar su propio patrimonio, que la mujer pudiera, ni siquiera hablando de la patria potestad, sino que la mujer pudiera ser dueña del producto de su propio trabajo, digamos. O sea, es un movimiento de larga data, ¿no? Entonces, evidentemente Yuval Harari se refiere al feminismo de las últimas décadas, ¿no?, que quiebra estereotipos. Este otro no pretende quebrar estereotipos. El primer feminismo, un feminismo que está todavía inserto en la visión tradicional de la mujer como madre, como esposa, como educadora de los hijos. Sin embargo, yo lo reivindico porque creo que es un antecedente importante para que las mujeres fuéramos tomando agencia, ¿no? Ahora, que últimamente, que en las últimas décadas ha sido relevante para el tema de los derechos y para el tema de poner la igualdad como un problema no solamente que afecta a la mujer, sino un problema de la igualdad en términos sociales, generales, en términos de la inclusión. El feminismo ha sido clave. O sea, si el feminismo no hubiera abierto ciertas ventanas a la igualdad, probablemente no estaríamos hablando ahora de temas indígenas, no estaríamos hablando probablemente de temas de migración, o sea, ampliando el concepto de la inclusión. Y yo creo que en eso, en imponer los temas de género, el feminismo ha sido sumamente importante, porque el tema de género ya no es considerado, o sea, ya no es considerado una lucha de los hombres de las mujeres contra los hombres, de un feminismo antimasculino, sino que el tema de género planteado como una reivindicación de la mujer en términos relacionales. O sea, yo creo que el feminismo ha hecho grandes avances, pero también creo que hay ciertas corrientes feministas, que son las corrientes feministas antimasculinas, que yo creo que
probablemente no han hecho tanto favor al feminismo, ¿eh? Porque a mí me parece que lo importante del feminismo es fortalecer un discurso y una práctica de igualdad en todos los aspectos respecto de hombres y de mujeres, pero también de plantear una sociedad relacional, donde hombres y mujeres podamos interactuar sin lo que pasaba antes, digamos, que los hombres oprimían a las mujeres. Ahora es cierto de que hay ciertas, lo que mencionaba antes, ¿no? Acciones afirmativas, discriminaciones positivas que son importantes para lograr esa igualdad. Pero yo por lo menos postulo una visión de género relacional. Ana María, Ian pregunta, ¿cuál es tu opinión de los hombres cero? Algo que seguimos viendo en el siglo XXI. ¿Crees que es algo que va a desaparecer con el tiempo o seguirá existiendo como algo lamentablemente cultural? Yo creo que las culturas son lentas en reaccionar. Y las culturas hispanoamericanas son especialmente lentas, porque en ese sentido la tradición católica ha jugado, digamos, una mala pasada, digamos, ¿no? O sea, ya hoy día aún así, digamos, ¿no? Mira lo lento que ha sido la incorporación de la mujer en la iglesia. En el siglo XIX, por volver a mi tema fascinante, se consideraba que la mujer representaba, digamos, todo lo dañino que había sido sobre la historia, la figura de Eva, y que la mujer tenía que ser redimida, ¿no es cierto?, por María, una María silenciosa, una María que está detrás de la cruz, una mujer que hablaba muy poco, no sabemos de pocas palabras, digamos, en la historia de la Biblia de María. Bueno, eso todavía permea muy fuerte en las culturas hispanoamericanas. Yo creo que la cultura es muy lenta en reaccionar. Ahora, el feminismo en ese sentido, y aquí retomo lo de Yuval Harari, ha hecho un favor enorme en visibilizar el tema de la mujer. Y ojalá siga siendo así, digamos, porque si no, estos hombres cero van a continuar ejerciendo el poder y no van a desaparecer. Yo creo que la agencia femenina, feminista, de incorporación, de defensa de los temas de género, probablemente va a tener que terminar produciendo un cambio cultural. Ahora, las mujeres tenemos en eso una gran responsabilidad. Y las mujeres, digamos, que estamos en la academia o en el mundo público, los estudios referentes a la mujer son claves para ir sensibilizando, para ir cambiando, digamos, estereotipos que nosotras mismas probablemente repetimos en muchos aspectos. O sea, yo creo que hay una autocrítica ahí que no está de más que nos hagamos, digamos, como nosotras hemos educado a nuestros propios hijos, ¿no? Sí, sí. Tú has seguido muy de cerca a través de columnas en los periódicos, entrevistas, este proceso constituyente, primero el plebiscito y luego la situación en que estamos ahora, y te has expresado como muy esperanzada de cómo esta nueva constitución puede generar una diferencia respecto de estos temas. Y esto lo relaciono con la pregunta de Marisol Ortiz, que pregunta si existe hoy en el mundo una sociedad relacional como la que mencionas. Entonces, ¿qué es lo que debería, en tu opinión, qué es lo que te dejaría, cumpliría con tu esperanza? ¿Qué es lo que tendría que contener esta nueva constitución para que tu esperanza se vea cumplida? Mira, respecto a la nueva constitución, yo estoy muy esperanzada, pero estoy muy esperanzada con la constitución, no solamente por lo que puede lograr en términos de género. Las constituciones, todos sabemos, son marcos generales. Las constituciones tampoco cambian la cultura. Las constituciones lo que hacen, digamos, es fijar un marco muy amplio sobre cómo nos vamos a encontrar, digamos, cómo creamos una sociedad en la cual estemos todos encontrados en lo básico, digamos. Son fundamentales, no estoy diciendo que no sean importantes, pero de ahí se desprenden, digamos, un montón de legislaciones que tienen que estar insinuadas, digamos, en el marco constitucional y que son las que realmente finalmente cambian las cosas, ¿no? Ahora,
¿Por qué estoy muy esperanzada con esta Constitución? No solamente por lo que pueda lograr en términos de evitar toda forma de violencia contra la mujer y tal vez de establecer cosas positivas. Por ejemplo, la Constitución de Colombia, tengo entendido que afirma, digamos, que las mujeres madres tienen que ser especialmente protegidas, por decir, toda la Constitución francesa, tienen como, digamos, temas, afirman cosas que son como bien pro mujer directamente, ¿no? Pero mi esperanza con la Constitución fundamentalmente radica en que finalmente se va a poder legitimar un marco constitucional que termine con la posibilidad de siempre esgrimir que había una constitución de origen, digamos, no legítimo, y que por lo tanto era desde ahí que surgían muchos de los problemas políticos. Yo creo que va a ser una forma de madurar en torno a algo que finalmente nos encuentre a todos, que acabe con este recurso permanente, y por eso que me parece tan válido que finalmente el estallido social terminó en algo que no formaba parte de la protesta del estallido social. El estallido social no fue por la nueva Constitución, todos sabemos. Tampoco fue por los 30 pesos, pero cuando decían 30 pesos, 30 años, finalmente el acuerdo que se logra es la Constitución, porque ahí yo creo que hubo una cierta sabiduría en decir, bueno, ¿qué es lo que va a realmente sanar una herida histórica en nuestra sociedad? Y yo creo que, bueno, se plasmó, se estableció, digamos, en la Constitución, y yo creo que tenemos que confiar en que, bueno, si ese fue el recurso, ojalá que este recurso sea un recurso que efectivamente logre sanar muchas de las heridas históricas. Y esa es mi principal esperanza con la Constitución. Ahora, si además, y espero, digamos, que el constituyente en esta Asamblea Constituyente paritaria se afirme eh, eh, el fin de la violencia contra la mujer y toda acción positiva, bueno, muy bienvenida, y no solamente con la mujer, sino que con los pueblos indígenas. O sea, el tema de la inclusión, yo creo que el tema de la inclusión en general es un tema que yo creo que ojalá esta Constitución privilegie. El rechazo a la diversidad, que ha sido una característica de nuestra sociedad y Exacto. que tú graficas muy bien. A mí me gustan mucho los títulos de tus libros, son metafóricos, tienen como, aluden como a cierta metáfora, a imprimir como una imagen, ¿no? Y esto de la seducción de un orden, por ejemplo, Sí. que habla exactamente, o sea, creo que sintetiza muy bien toda la problemática del siglo XIX, y que tiene que ver con este miedo a lo otro, y el rechazo a la diversidad, que ha sido algo, parece, muy, muy como arraigado en nuestra sociedad. Es que yo creo, fíjate, Cecilia, que el tema del orden social, que para mí es algo que, claro, me encanta, digamos, haberlo descubierto como en el siglo XIX, pero en realidad, si tú haces el seguimiento a través de la historia, el tema del orden social es un tema clave en la cultura chilena, sobre todo de élite. Y me parece, yo escribí una columna sobre eso, que sin querer denostar a nadie, digamos, pero la concentración del voto rechazo en las tres comunas, cuando tú piensas por qué fue, yo creo que no es probablemente, quiero entenderlo, no necesariamente porque se rechace la posibilidad de una nueva constitución, sino por el temor permanente que hay en ciertos sectores de la sociedad chilena al desorden social. Es decir, a que se desmorone el sistema sobre el cual estamos montados. Y yo creo, sinceramente, que el sistema es mucho más frágil cuanto más temor tenemos a asumir la diversidad, la necesidad de inclusión, a asumir que Chile ya es una sociedad moderna donde hay una diversidad social importante, donde hay una diversidad valórica importante, eh, y que por lo tanto, en la medida en que nosotros lo asumamos y nos asumamos como una sociedad pluralista que tiene que acoger al otro, vamos a evitar el desorden social. O sea, aferrándonos al orden social, es probable que nos suceda lo que sucedió en la década del 70, lo que sucedió con motivo del centenario, digamos, la incapacidad de ver, ¿no?, que la sociedad cambia y que tenemos que adelantarnos a crear
la institucionalidad y los mecanismos necesarios para que eso no termine en el desorden social. O sea, Claro. cómo invertir, digamos, el discurso del miedo Mm. a la creatividad. Sí, gran desafío. Bueno, nos está alcanzando el tiempo, pero no me puedo resistir, dado que me gustan mucho los títulos de tus libros, cerrar con una pregunta que roba un título también, que es uno de tus últimos libros, que es una recopilación de tus ensayos principales, se llama La República en sus laberintos, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro laberinto hoy? Yo creo que nuestro laberinto es sabernos encontrar en este proceso constitucional. O sea, realmente tomarlo en serio, no temer a que vamos a tener que vivir en una sociedad más inclusiva. Yo creo que ese es un laberinto importante, o sea, asumir que el mundo cambió, que Chile tiene que asumir la modernidad política, la diversidad social, el pluralismo, y terminar con el último título de mis libros, que fue Construyendo un reino de este mundo. ¿Y por qué te lo menciono? Porque yo creo que ese es un aspecto en el cual la Iglesia también es bien importante. O sea, la Iglesia ha ido construyendo una estructura de poder que también tiene que dejar caer, de tal manera de lograr la plena inclusión de las mujeres en la estructura eclesial. Porque la Iglesia forma parte de lo público en Chile también, bueno, y en el mundo, por cierto, pero forma parte de lo público. Entonces, en la medida en que también tengamos una Iglesia que no construya reinos de este mundo, sino que realmente se abra a la tolerancia y a la aceptación de aquellos que han sido marginados, entre ellos especialmente las mujeres, vamos a ir desde distintos espacios construyendo un mundo más plural y más inclusivo. No sé si tenemos tiempo, porque hay una pregunta sobre ¿cuál es tu opinión de las leyes de paridad de género en la actualidad? ¿Son verdaderamente necesarias o definen una especie de discriminación positiva hacia las mujeres? Mira, yo soy partidaria de las leyes de paridad de género, de la discriminación positiva, y yo prefiero llamarle acción afirmativa, ¿ah? Porque la discriminación positiva siempre tiene incluido, digamos, un tema de discriminación. Acción afirmativa significa que aquello donde hay desigualdad se da un paso para favorecer que la igualdad llegue, ¿no? Entonces yo sigo siendo partidaria, creo que todavía estaba mencionándote el mundo de la academia, pero también está el tema de los directorios de empresa, está la participación de las mujeres en las instituciones públicas, mira el Tribunal Constitucional, mira la Corte Suprema, etcétera. Entonces yo creo que todavía ahí hay un espacio para acción afirmativa, que yo soy partidaria de eso. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día, y Ana María Stuben, muchísimas gracias, realmente una conversación muy nutritiva, y creo que es lo que realmente como sociedad, como academia, como mujeres, como estudiantes, como grupo, tenemos que tratar de hacer como ejercicio este tipo de conversaciones, así que muchas gracias nuevamente. Gracias a usted, gracias a ti, Cecilia, gracias, Paula, por esta oportunidad de conversación. Hay una felicitación desde Milán de Pero Ana mira, por esta conversación, y bueno, muchas otras felicitaciones también, ¿no?, que están ojalá apareciendo. podamos ir en algún momento a Milán. Claro que sí. Gracias a todos y a ti, Ana María. Será hasta la próxima. Gracias a usted, nos vemos.